Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar del sector productivo de la industria en Córdoba. Para eso vamos a dialogar con Luis Macario, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, bueno, que analiza varias cuestiones de cierre de este 2025. Por un lugar, el tema de la actividad económica, cómo está impactando en las distintas ramas de la industria. Hay sectores realmente muy complicados. Con cierres de empresas, ¿no? Con cierre de empresas de por medio, bueno, caída fuerte de la actividad. La industria hoy está utilizando prácticamente el 60%, sí, ¿no? En promedio, hay ramas de la industria que usan el 40% de su capacidad instalada, ¿no? Claro, con lo cual, ¿para qué van a invertir más? Claro. Si no están usando ni lo que tienen. Claro, o tomar empleo. Claro. ¿No? Mediante la reforma laboral mediante. Bueno, Luis Macario analiza este panorama, también la cuestión de la apertura económica que propone el gobierno nacional y si la está viendo en algunos sectores como un problema, que efectivamente parece ser así. Bueno, lo analiza el empresario de General Deza, Luis Macario. Más que hacer un balance del 2025, partiría desde la asunción del presidente Milei. Yo creo que el país ha hecho importantes avances en estos tiempos. Eh, Podemos hacer una enumeración rápida digamos, sin ser taxativos, ¿no? Pero, digamos, creo que el principal activo ha sido de este gobierno la reducción de la inflación. Eh, Recordemos diciembre del 23, la inflación estaba desbocada, estábamos con una tasa de inflación del 25% anual, mensual, perdón, mensual, y hoy estamos con una inflación que ronda el 2%, sube un poquito, baja un poquito, pero está más o menos en ese orden. Esta tasa de inflación sigue siendo alta, pero en las circunstancias en que nos hemos desenvuelto en Argentina en estos últimos tiempos, es una tasa que a todos nos parece que está razonable, si bien queda camino a recorrer. Lo segundo es el equilibrio fiscal. Digamos, esto es algo que en todas las tribunas la Unión Industrial de Córdoba siempre lo ha mantenido, no solamente durante mi presidencia, sino los anteriores presidentes. Hablábamos de que la causa raíz estábamos, que teníamos un déficit constante y que hemos defaulteado porque hemos estado viviendo arriba de nuestras posibilidades. También podríamos poner el superávit comercial, eso con algunos claros oscuros, porque estamos hablando de una apertura que se está realizando y que por ahí en ciertos sectores parece ser que es excesiva. La normalización de la deuda comercial, eso también ha sido muy importante. Al momento de asumir el presidente Milei, había una deuda comercial que estaba arriba de los 40.000 millones de dólares y eso se regularizó. Una normalización parcial del mercado cambiario, si bien seguimos teniendo intervención a través del sistema de bandas, se ha avanzado en un proceso de ir sacando regulaciones en el mercado cambiario, aunque todavía no es total y responde a la poca cantidad de reservas que tiene el país, creo. La baja del riesgo país, que también ha tenido altibajos, pero hoy estamos alrededor de los 600 puntos básicos, que todavía no permite con fluidez, pero la semana pasada el país tomó deuda de manera, sale al mercado con deuda de carácter voluntario, que eso también es una mejora. Cambios en la legislación laboral que se dio en la ley bases, parcial, pero digamos algún tipo de avance ha habido en eso. Simplificación y disminución de los trámites burocráticos innecesarios, eso también es un activo. Y creo que también esta nueva relación que existe con Estados Unidos, donde hay un fuerte apoyo del país más poderoso del mundo, ¿no? Eh, Creemos que la macroeconomía entró en una instancia de mayor racionalidad, que es una condición indispensable para que el sector privado, que es el generador de riqueza, pueda desarrollarse y que haya
un poco más de previsibilidad. Ahora, esto no significa que esté todo bien, eh, pero también tenemos que ver de dónde partimos. Por eso esta enumeración que yo estoy haciendo. Ujú. Un país que descendió hasta los más niveles, a los niveles más bajos de decadencia, no puede reconstruirse en 2 años. Eh, Luis, sí, señor. ¿por qué la percepción entonces en las últimas semanas sobre todo ha sido que cierre constante de empresas, empresas que se van, industrias en crisis y además caída del poder adquisitivo? ¿Esto es temporario o es intrínseco a una nueva configuración de la economía argentina? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Por supuesto que, digamos, estamos en un camino que sigue siendo difícil y que demanda altas dosis de sacrificio, de trabajo duro. Creo que también hay una maduración en el sentido, y espero que así sea, de que no existen soluciones mágicas. Eh, Antes probablemente con una devaluación se corregían desequilibrios, pero eso era nominal y al poco tiempo la inflación empataba ese tipo de devaluación. Eh, por supuesto que este esquema es más duro, pero creo que apunta a soluciones eh, más sustentables, más sostenibles en el tiempo. Y acá hay cuestiones que yo te digo están en el activo, pero también hay determinados pasivos y que por ahí también responde a esto que vos me estás diciendo. O sea, hay necesidad de que se realicen reformas estructurales que hoy está en la agenda. Lo hemos visto una aceleración en esta semana, como la reforma que apunta a la modernización laboral, a una reforma también impositiva, y el país debe reconstruir una confianza perdida y eso lleva tiempo también, ¿no? Eh, Ahora, estas reformas estructurales son absolutamente necesarias para que eh, el sector privado tenga capacidad de competir en condiciones más equitativas con lo que sucede en el mundo. Y en eso también yo quiero decir que una posición que tiene la Unión Industrial de Córdoba es que para crecer necesitamos integrarnos al mundo. O sea, los países que evolucionan es porque están integrados al mundo. Lo que ocurre es que por ahí hay una apertura que a lo mejor es demasiado rápida, que requeriría a lo mejor de tiempos de adecuación y que las condiciones de competitividad sean más o menos similares. Por eso yo decía, digamos, tenemos activos, pero también tenemos pasivos. Estas reformas estructurales, la tributaria y la laboral es una de ellas. Eh, También tenemos que considerar, digamos, que Argentina es un país que no cuenta con crédito productivo. O sea, Argentina está en términos de PBI en un nivel de entre un 8 y un 10%, creo que eran las últimas referencias que había, y los países vecinos tienen crédito por un valor equivalente al PBI del 80%, o algunos hasta superan el 100%. Que también el crédito productivo es oxígeno, sin crédito la industria se asfixia. Y hay otro punto que me parece que también es importante, que el gobierno estaba cerrado, el gobierno nacional, que es la realización de la infraestructura necesaria. No puede haber competitividad si no contamos con energía que sea confiable, con gas suficiente, con caminos que sean transitables, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un territorio tan extenso y donde la logística tiene costos realmente importantes. Ahora, el sector privado, como lo plantea el gobierno, y no sé si ahí habrá algún cambio de criterio, por sí solo no puede cubrir todas estas necesidades estratégicas, porque
el capital privado va a ir en aquellos lugares donde sea rentable. Mm. Y el Estado tiene que cumplir una función dotando de la infraestructura necesaria. O sea, imaginémonos que cuando llega el invierno siempre tenemos problemas de restricciones de gas. Cuando llega el verano tenemos restricciones de energía en las empresas. Y bueno, imaginémonos si Argentina emprende todo un camino de desarrollo y de mayor instalación de industrias, esa infraestructura tiene que estar, porque si no, no habría capacidad para abastecerla. Entonces, nosotros siempre decimos, o sea, que digamos la obra pública haya tenido corrupción, no tiene que invalidar que se haga la obra pública. Lo que se tiene que eliminar es la corrupción, no la obra pública. Y por otro lado, después el gobierno también me da la sensación, esta semana hay noticias, no sé, yo hoy no tuve acceso a los medios porque estuve ocupado, pero digamos, había trascendidos periodísticos acerca de que se plantea un régimen como el RIGI para pequeñas y medianas industrias, y eso es importante, es una buena señal porque si no encontrábamos un gobierno que venía hablando del desarrollo de industrias extractivas como el gas y el petróleo, que van a ser muy importantes, la minería. Esto le va a dotar al país de los dólares que hoy escasean, pero es un proceso que lleva tiempo. Ahora, estas industrias lo mismo que la actividad agroindustrial en la que Argentina realmente tiene ventajas competitivas y somos realmente muy buenos en esa área, no alcanzan para cubrir todas las necesidades de puestos de trabajo. Entonces, ahí se trataría de un país donde daría la impresión que estaría sobrando gente. Mm. Y ahí es donde entra la industria, ¿no? La industria para generar trabajo genuino, para darle dignidad a la gente, que no viva más de un plan estatal, sino que se pueda ganar su sustento con el trabajo digno. Eh, Aunque dentro de la industria vamos a tener sectores que van a poder competir si se hacen las reformas estructurales y algunos que a lo mejor tendrán que reconvertirse porque no vamos a ser buenos en todas las actividades. Eso sucede aquí y sucede en todos los países. Y también en ese sentido, una postura clara que tiene la Unión Industrial de Córdoba y que yo siempre manifiesto es que, digamos, la industria no debe pretender una protección, pero sí una defensa, que es lo que pasa en todos los países del mundo. Los países con los que nosotros comerciamos tratan de defender el trabajo en origen y eso está dado por la industria, ¿no? Por eso la apertura indiscriminada por ahí no sea una buena medida. En determinados casos hay que dar un periodo de transición para que esas industrias se adecúen. En otros casos, como lo tienen en otros países, ¿no? Hay que establecer salvaguardas. Si empezamos a tener una invasión de determinados productos es porque hay algo que, digamos, está sucediendo y a lo mejor hay que poner algún tipo de freno. Y obviamente después hay empresas a las que hay que ayudarlas a reconvertirse. Y Luis, después hay sí. cuestiones también en la empresa, perdón Marco, con esto cierro, y perdón por lo largo, que también dependen de decisiones empresariales que responden a políticas globales. Lo hemos visto en Córdoba, por ejemplo, con el retiro de Nissan. Nissan cierra su producción en Córdoba porque decide concentrarla en México, ¿no es cierto? Y eso ya no se trata de un tema a lo mejor propio del país, sino a una definición política de la misma empresa. Luis, ¿ustedes sienten como industriales que el gobierno los tiene en foco? Porque hasta acá se habla mucho de minería, de vaca muerta, algo de agro. ¿La industria está en la mesa de discusión del gobierno? Bueno, pareciera ser como que hay una reconsideración, ¿sí? Lo que yo te decía esta semana por los trascendidos periodísticos,
da la sensación que estarían tomando algunas medidas que apuntarían a la promoción de la industria a través de un régimen como era el RIGI, que creo que ahora se llama RIMI para pequeñas y medianas empresas, y eso es muy bueno. Yo había estado participando de la conferencia de la Unión Industrial Argentina, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo explicando y fundamentando y defendiendo su programa económico y con una audiencia, te diría que en buena parte favorable a las decisiones que va tomando el gobierno, no hubo una sola referencia a la industria. Después sí apareció el ministro del Interior, Diego Santilli, y fue concreto de decir, bueno, estamos acá porque la industria nos importa. Y después el presidente de la Unión Industrial Argentina ha tenido un rol protagónico representando al sector privado en el Consejo de Mayo, que es donde se elaboraron algunas propuestas que no son vinculantes, pero donde estuvo la posibilidad de que la industria representando a todos los sectores, pudiera hacer su aporte, ¿no? Expectativas hay con respecto a la reforma laboral? ¿Qué efectos concretos esperan que puede llegar a tener tanto para las empresas como para los trabajadores? Bueno, yo lo que creo es que, digamos, es absolutamente necesario que haya algún tipo de modificación de las regulaciones laborales. Eh, no voy a entrar en detalle en el proyecto, digamos, pero sí quiero permitirme que haga, digamos, de un marco conceptual de lo que nosotros estamos viendo. Hoy, entre un 40 y un 50% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad o está como monotributista, un régimen que se había creado con carácter temporario y como muchas cosas que pasan en Argentina terminó siendo permanente. Esa gente, sobre todo la que está en la informalidad, no tiene derechos, no tiene protección, no tiene seguridad social. Ese es el verdadero problema laboral que tiene la Argentina. Lo segundo es que, digamos, en un tema que yo por ahí no lo veo mucho en los medios, es que no se van a tocar los derechos adquiridos. Todo lo que se propone es de aquí para adelante. O sea, porque esto puede traer mucha zozobra a gente que tiene mucho tiempo trabajando y que piensa que le van a cambiar las reglas de juego. O sea, acá no se modifica nada de lo que ya existe porque hasta te diría constitucionalmente no se puede hacer. No se puede hacer retroactiva una ley, habría una catarata de juicios. Eh, un tema también puntual, se discuten, digamos, los cambios en las indemnizaciones por despidos sin causa. Pero el problema real de las empresas hoy, eh, bueno, si estás en crisis, obviamente, vos tenés lamentablemente, a lo mejor realizar despidos, pero uno de los problemas más graves que estamos viendo en las empresas, sobre todo con la gente joven, es cómo retenemos el talento, porque los jóvenes no están pensando en esa indemnización, sino que están un tiempo y después deciden hacer otra cosa. Entonces, uno de los problemas que yo veo que tienen las empresas es justamente la retención de los talentos y de la gente joven. ¿Por qué también hay que realizar algún tipo de modernización? Es porque los resultados del modelo actual, por lo que explicaba antes, están a la vista. No podemos seguir con regulaciones que huelen a naftalina realmente en un mundo que nos está atravesando la inteligencia artificial. O sea, y nosotros seguimos con normativas que son viejísimas en el tiempo. Es necesario realizar una adecuación de todo el marco regulatorio. Y después también, con respecto a los sindicatos, yo veo que tienen una actitud de oponerse sin ni siquiera analizar las cosas.
O sea, esta semana ha habido algunas huelgas de manera, te diría, entre comillas, preventiva, pero todavía no había salido el proyecto y ya estaban hablando de huelgas. Entonces, obviamente tienen que haber consensos. Para lograr consenso es necesario realizar las concesiones necesarias y únicamente si se llegan a esas transformaciones consensuadas vamos a tener sustentabilidad en el tiempo. Ahora, en el caso del sindicalismo, yo creo que defienden por ahí más los privilegios que los derechos, ¿no? A los derechos hay que cuidarlos, los privilegios probablemente no. Eh, Ustedes mismos cronican por ahí acerca de determinados sindicalistas que cuánto tiempo hace que están ocupando ese cargo en los sindicatos. Yo soy presidente de la Unión Industrial de Córdoba y mi mandato es por 2 años, puede ser que sean 2 años más, como me ha pasado y le ha pasado a algunos otros presidentes, pero ustedes han hablado con varios presidentes de la Unión Industrial de Córdoba antes de hablar conmigo. Entonces también tiene que haber una renovación. Y después, bueno, habrá que analizar punto por punto qué cosas son racionales. Nadie quiere que los trabajadores estén desprotegidos, pero digamos hay como una doble barrera, diría yo. Hay una barrera para los ingresos porque, digamos, el costo que trae aparejado el incorporar un empleado, y no me estoy refiriendo a los sueldos, sino a todo lo que gira alrededor, es un problema muchas veces para la empresa y también hay un problema en la salida con estas indemnizaciones que terminan poniendo en riesgo la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, ¿no? Porque las grandes por ahí tienen la posibilidad de bancárselo, pero las empresas pequeñas que tienen personal con un determinado tiempo realmente tienen un serio problema de subsistencia si en determinadas circunstancias tienen que achicar personal. Eh, eh, entonces, digamos, hemos creado un círculo, te diría, vicioso que hay que romper y tenemos que no tener miedo en avanzar para que cada vez existan más empleados formalizados que incluso también le van a dar más sustento al sistema previsional, ¿no? Una última línea, Luis. 2026, el presupuesto nacional imagina que hay, bueno, crecimiento. El gobierno de la provincia dijo también que confía en lo mismo. ¿Los industriales ven algo similar o no? Mira, yo te diría que en términos generales lo que percibo yo, hay de todo, ¿no? Hay sectores que a lo mejor pueden estar mejor y hay algunos que lo están pasando realmente mal. Los márgenes en términos generales se han reducido o son negativos, pero en general se ve una posición optimista acerca del futuro, digamos, ¿no? Donde todos estamos trabajando en tratar de ser más eficientes, de reducir costos y entrar en un marco de racionalidad donde uno pueda planificar. Esto no significa que vaya a ser fácil, creo que va a ser complicado, pero Argentina es un país que tiene toda la potencialidad para convertirse en un país, te diría, desarrollado. Tenemos recursos humanos, tenemos recursos materiales, hemos fallado, creo yo, básicamente en las dirigencias de todo tipo, ¿no? Me refiero a la política, pero también probablemente a la empresarial, a la sindical, y hemos tenido malos administradores de la cosa pública. Si más o menos encaminamos ese tema, yo creo que Argentina está destinado definitivamente a ser uno de los mejores países del mundo porque tenemos toda la potencialidad y, digamos, este país está todo por hacerse, ¿sí? Depende muchas veces de nosotros de que lo podamos lograr. Y bueno, creo que, digamos,
a pesar de la coyuntura difícil, porque yo no estoy hablando de que la situación sea fácil, reconozco que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, pero creo también que hay una esperanza de que vamos a terminar viviendo en un país que sea mejor. Esperemos que así sea, esperemos que al presidente Milei le vaya bien. Y eso también tendría que ser un mensaje para la oposición, porque en algún momento van a ser gobierno y siempre va a ser mejor gobernar un país que está con mejores condiciones que las anteriores, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, es un camino complicado y no exento de muchas dificultades, y esperemos que, bueno, la opinión pública pueda poder interpretar. No significa que todo está bien. Yo creo que, digamos, hay cuestiones que son institucionales, que son muy importantes para recuperar la confianza. La Corte Suprema de Justicia, que por ahí al ciudadano de a pie pareciera que no, es un tema muy lejano, pero es muy importante. Hoy no está integrada, está con 3 miembros y debería lograrse cerrar esa situación. El presidente se lo ve más calmado, pero digamos, en determinado momento estaba muy exaltado y creo que eso no es bueno. Él tiene, independientemente de su personalidad, tiene que entender que él está representando también a una institución que probablemente es la más importante de la Argentina, que es la institución de la presidencia. Entonces, mm, tiene que cumplir ese rol. Hoy se lo ve un poco más calmado. Esperemos que puedan trabajar sobre la base de obtener consenso y eso sin duda implica concesiones. Si no, no se pueden llegar a los consensos. Bueno, estaba Luis Macario, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, y este repaso de lo que fue el 2025 y la proyección para el año próximo. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Enseguida regresamos y hablamos de economía, de balance 2025 y perspectivas de lo que vendrá.